¿Cómo se deben calcular las retenciones para una recapitalización de utilidades del año 2022 por 214 millones entre 4 socios? Ojo, están hablando de dizque recapitalizar, eso es capitalizar, ¿no? O sea, convertir en acciones los dividendos del año 2022, en acciones o cuotas, capitalizarlas. Entonces recuerden que en este año 2023, si alguien coge, por ejemplo, una utilidad del 2022 y la convierte en acciones, pues eso al socio le forma un ingreso por dividendos en acciones. No le van a dar dinero, sino un dividendo en acciones. Entonces sí se le va a formar un ingreso así sea en especie, pues porque no le van a dar dinero, sino acciones o cuotas. Entonces, ¿qué pasa? Si en este 2023 se coge una utilidad del 2022 y se distribuye a los socios, ya sea en dinero o en nuevas acciones, hay que mirar lo que dice el artículo 242 del Estatuto Tributario, luego de ser modificado con el artículo 3º, la ley 2277 del 2022, y ya hay que estudiar un proyecto de decreto que fue publicado por el Ministerio de Hacienda el febrero 23 de 2023, que dice cómo se van a actualizar las retenciones en la fuente sobre dividendos. Entonces, me voy a meter primero a un documento que contiene el comparativo de las normas afectadas acá, porque aquí como cada video es independiente, me toca estar repitiendo información. Entonces, ojo que los que lleguen a ver la transmisión de hoy de comienzo a fin, les va a parecer que estoy repitiendo información, pero es porque cada video se convierte en un video independiente. Entonces, para beneficio que me va a llegar a estudiar cada uno de estos videos como videos independientes, me tengo que repetir información. Entonces, para el que va a ver la respuesta de este video, este es el documento que tienen que encontrar en el portal y cuando lo encuentren, entonces estudian el artículo 242. Aquí yo ya lo tengo descargado y el artículo 242 habla de que si el dividendo se lo van a llevar personas naturales residentes, sí, del régimen ordinario, porque si la persona natural residente está en el simple, no le aplica nada de esto. La película solo la tributación de los dividendos con lo que dice el artículo 242 es solo si el que se va a llevar el dividendo es persona natural o sucesión ilíquida residente del régimen ordinario. Se salvan los que se pasan al simple. Entonces, hasta el 2022 tenía esta tabla, ¿cierto? Y ya ahora se habla de la tabla del 241 para tributar el dividendo, para calcular el impuesto sobre el dividendo. Pero entonces una cosa es el impuesto y otra es la retención. La retención cambió. La retención se regula es con lo que es el parágrafo. Y el parágrafo decía antes que el mismo valor del impuesto era el mismo valor de la retención. Y ahora que dice la nueva versión del parágrafo, el parágrafo cambió. Y el parágrafo dice lo siguiente: la retención en la fuente sobre el valor de los dividendos brutos pagados o decretados en calidad exigibles por concepto de dividendos o participaciones durante el periodo gravable, independientemente del número de cuotas en que se fraccione el valor, será el que resulte aplicar a los pagos la siguiente tabla. Entonces aquí a continuación aparece una tabla. Listo, ahí está una tabla con solo 2 rangos. Con esta tabla es que se va a hacer la retención. Ahora, noten algo bien interesante. Esta tabla se le aplicaría a todos los dividendos sin importar si son grabados o no grabados, porque la redacción dice la retención sobre el valor de los dividendos brutos, pagados o decretados. Ahí no hace distinción entre si el dividendo es grabado o no grabado, no la hace, la ley no la hace. Para mí hay que coger todos los dividendos grabados y no grabados que le hayan entregado a la persona natural residente y someterlos a esta misma tabla, y listo. Pero ¿saben qué embarrada están haciendo en el proyecto de decreto reglamentario? Miren la embarrada que van a cometer en el proyecto. El gobierno de Petro está cometiendo defectos con varias reglamentaciones. Entonces, por ejemplo, ya sacaron un borrador del formulario 210 para año grabable 2022 y fracción de año 2023, que porque los primeros en presentar esa declaración, la del 2022, personas naturales, son las que son grandes contribuyentes y que tienen que presentar en abril del 2023, y se pusieron a decir que ese mismo 210 de 2022 va a servir para el 2023 y no es así. Hay que meterles nuevos renglones como el renglón para el impuesto voluntario, el artículo 244-1. Pero están trabajando en la carrera, tienen una pereza de actualizar los formularios. Entonces, ¿qué pasa? Voy a buscar aquí el proyecto de decreto, ¿sí? Para los dividendos que quiere reglamentar todos esos cambios que hizo la ley 2277 del 2022 al tema de los dividendos. Ustedes lo buscan allá en el portal del Ministerio de Hacienda en proyectos de decreto. Sí, vamos a ver que me cargue aquí un momentico. Y buscan en proyectos de decreto y luego buscan acá en los proyectos de decreto el de los dividendos. El de los dividendos, tengo que usar con la palabrita dividendos. Aquí está. Esto fue del 23 de febrero. Entonces toco ahí y me muestra el proyecto de decreto es que para reglamentar los dividendos, y acá cuando quieren reglamentar la retención sobre los dividendos la van a embarrar. La van a embarrar si dejan esto así. ¿Por qué?
porque quieren modificar este artículo 12473, ¿listo? Y establecerían que si se entregan dividendos no grabados, listo, es que la tabla que les mostré ahorita en la pantalla, la que quedó en el parágrafo del 242, ajá, pero que si se llegan a entregar dividendos grabados, entonces que los dividendos grabados se someterían a otro procedimiento aparte de retención en la fuente, está en el numeral 2. Entonces, que en el numeral 2, cuando el pago del dividendo sean de utilidades grabadas, es que primero le quite el impuesto que se calcule con la tarifa del 240, por ejemplo, un 35%. Y luego, numeral 2.2, al pago una en cuenta se le resta la retención en la fuente del numeral anterior, o sea, la del 2.1, y el resultado obtenido se le aplica a la tabla en la tabla de retención, la fuente del presente artículo. O sea, esa tabla de 2 rangos que maneja un rango hasta el 15%, pues para mí no es así. Al dividendo grabado se le tiene que sumar en una sola búsqueda. El grabado se tiene que sumar en una sola búsqueda con el dividendo no grabado y ponerlo a buscar todo en la tabla que quedó en el artículo 242, porque la norma del 242 no hace distinción en que esa tabla sea solo para el dividendo no grabado. Entonces, ya quieren es vía decreto reglamentario inventarse otra cosa, y ya sabemos que si el decreto no queda bien, va a seguir siendo legal hasta que alguien lo demande. Entonces ahí está el problemita de que una cosa dicen las leyes y luego cuando ya sacan los decretos reglamentarios es que nos terminan cambiando todo el entendimiento de lo que dice la ley. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video